Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pulso Académico. Mi nombre es Federico Mateus, estudiante de medicina, y el día de hoy vamos a hablar de los potenciales de acción. Entonces, ¿qué son los potenciales de acción? Los potenciales de acción son un cambio transitorio en el voltaje de la célula y en el voltaje de la membrana. Recordemos que las células miocárdicas basalmente van a tener un voltaje aproximadamente de menos 90 milivoltios, lo cual le da un polo predominantemente negativo. Entonces, durante este cambio vamos a tener un movimiento, un flujo de cationes, donde vamos a tener una entrada de sodio, la cual va a despolarizar la célula y nos va a quitar ese polo negativo que tenemos, llevándola a un voltaje aproximadamente de 30 milivoltios. Sin embargo, para que esta célula se vuelva a poder estimular y pueda repetir este mismo proceso, tiene que regresar a su estado basal, por lo que mediante principalmente la salida de potasio vamos a tener una repolarización una vez más a este estado basal para que la célula pueda volverse a estimular. ¿Y para qué se quiere estimular la célula? Como parte de comunicación intracelular y principalmente a nivel miocárdico para poder activar canales que son voltaje dependientes y permiten procesos como lo es la contracción muscular. Ahora, cuando hablamos de los potenciales de acción, tenemos que recordar que cuentan con 5 fases. Estas fases, a pesar de que los dos potenciales de acción que manejamos o que maneja el miocardio no cuentan como tal con las 5, particularmente uno, el otro sí, todas van a conservar el mismo nombre, pues cada fase corresponde a un flujo o a un cambio en el voltaje de la célula. Entonces, en la fase cero, ¿qué vamos a tener? Una despolarización rápida, por decirlo así, donde la célula va a perder ese polo negativo y va a generar como ese cambio en su voltaje. En la fase uno lo que vamos a tener es una primera repolarización rápida que se da principalmente por el cierre de los canales que permitieron la fase cero y por la apertura de canales de potasio para generar una disminución en el voltaje que se alcanzó en esta fase. La fase 2 corresponde a una fase de meseta, una fase donde no vamos a tener como tal un cambio en el voltaje de la membrana per se, sino que va a haber un flujo de iones que principalmente van a permitir procesos intracelulares, como lo va a ser la entrada de calcio para permitir la entrada de calcio del retículo sarcoplásmico y así lograr la contracción. En la fase 3 siempre vamos a tener una fase mediada por el potasio, donde todo el potasio intracelular que acumula la célula basalmente va a salir para recuperar una vez más el voltaje negativo natural de la célula. Para la fase 4, que la conocemos como la fase diastólica, lo que vamos a tener es, después de haber hecho estas 4 fases, terminamos con mucho sodio dentro de la célula que entró acá, mucho potasio fuera de la célula que salió acá, y nosotros debemos recuperar esos niveles de iones, por decirlo así, esas concentraciones, para volver a repetir todo el proceso. Entonces, utilizando bombas como la sodio-potasio ATPasa, vamos a recuperar las concentraciones naturales de los iones para poder repetir todo este proceso. Como lo mencioné un par de veces anteriormente, a nivel miocárdico tenemos dos potenciales de acción. Un potencial de acción de respuesta lenta, como es este de verde de acá, y un potencial de acción de respuesta rápida, como es el rosado de acá. La diferencia más importante, la capacidad de automatismo. Pues el de respuesta lenta tiene la capacidad de generar una despolarización por sí solo y basada principalmente en tiempo, mientras que el rosado fisiológicamente no debería. Estos potenciales de acción solo responden a la despolarización de el de respuesta lenta o el marcapasos. Empezando a hablar un poco con el potencial de respuesta lenta o el potencial marcapasos, iniciamos con la fase 4 o la fase diastólica, donde realmente en el potencial de respuesta lenta no hablamos como tal de un potencial de reposo, pues como vemos acá, el potencial y el voltaje nunca está estático en un solo nivel. Siempre va ascendiendo hasta alcanzar un umbral generado principalmente por esta corriente que se llama la corriente Foni. La corriente Foni se media principalmente por canales catiónicos inespecíficos conocidos como HCN o activado por hiperpolarización nucleótido
cíclico dependiente, los cuales progresivamente van a dejar entrar una corriente pasiva de sodio hasta que se alcanza el umbral y se genera la fase cero o esa fase de despolarización rápida que veíamos anteriormente, que en el caso de los potenciales de respuesta lenta van a estar mediados principalmente por movimiento de calcio por pues, canales L. La repolarización, como lo hablamos anteriormente, va a estar mediada por el potasio. Entonces estos canales de calcio se abren y duran abiertos entre 10 y 20 milisegundos. Al alcanzar pues ese tiempo, se cierran, se alcanza un voltaje mucho más positivo, por decirlo así, al voltaje basal, y con este nuevo voltaje alcanzado se activan estos canales de potasio, los cuales comienzan a hiperpolarizar esta célula. Y una vez la célula llega a un nivel de hiperpolarización, activa una vez más estos canales para repetir el mismo proceso. Como podemos ver acá, estos potenciales de respuesta lenta, que también fue un tema que habíamos mencionado un poco anteriormente, no cuentan ni con una fase de repolarización rápida ni con una meseta, por lo que no van a tener ni la fase 1 ni la fase 2. Pero pues también, como lo dijimos anteriormente, siempre va a estar la fase 0, que es la despolarización rápida, siempre va a estar la fase 3, que siempre corresponde a la repolarización, y siempre vamos a tener la fase 4, que es la que corresponde a la fase diastólica o la fase de recuperación. Ahora, algo importante respecto a esta fase 4 es que la fase 4 en el nodo sinusal y en el nodo atrioventricular, que es donde principalmente vamos a encontrar estos potenciales, no es igual en cuanto a longitud. Entonces, la fase 4 en el nodo sinusal va a generar despolarizaciones mucho más seguido que en el nodo atrioventricular. ¿Esto qué hace? Que cuando el corazón se lidera por el nodo sinusal, va a despolarizar o va a marcar a un ritmo entre 60 y 100 latidos por minuto, que corresponden al ritmo al que generan los potenciales de respuesta lenta del nodo sinusal. Sin embargo, en los del nodo atrioventricular, esta fase 4 es mucho más prolongada, y eso hace que cuando el ritmo es un ritmo de la unión o un ritmo generado por el nodo AB, vamos a tener frecuencias cardíacas mucho más lentas, frecuencias cardíacas de 40 a 60 latidos por minuto. Y precisamente como es el nodo sinusal quien despolariza más rápido, es que él es el que generalmente o fisiológicamente debería llevar siempre el ritmo del corazón. Ahora, para hablar un poco de los potenciales de respuesta rápida, vamos a ver que aquí sí tenemos las 5 fases totalmente marcadas. Vamos a tener una fase 4 donde sí tenemos un potencial de reposo mucho más estable, donde no vamos a tener cambios a nivel de voltaje hasta que se activan estos canales de la fase 0, que son canales de sodio. Y estos canales de sodio, los cuales son voltaje dependientes, se activan gracias a la despolarización o al cambio de voltaje que generaron los marcapaso. Entonces se activan estos canales de sodio que van a generar una despolarización extremadamente rápida, y eso es lo que nos genera esta pendiente. Y una vez alcanzamos este voltaje, estos canales se cierran, porque a diferencia de los canales de calcio, los cuales eran más tiempo dependiente, estos canales de sodio son más voltaje dependientes. Entonces, cuando ellos solitos alcanzan el voltaje, se cierran y activan una primera corriente de potasio. Sin embargo, esta diferencia de lo que pasaba en el potencial anterior no termina de generar una repolarización total, sino que aquí en la fase 2 vamos a tener estos canales de calcio, los cuales van a permitir la entrada de calcio, y esa entrada de calcio es la que genera la liberación de calcio al retículo sarcoplásmico, que al final es la que genera la contracción. Por eso hablamos de calcio liberado por calcio. Entonces, esta fase 2 es la que nos permite a nosotros hacer la contracción. Finalmente, tenemos una fase de repolarización, una vez más mediada por potasio, donde pues recuperamos nuestra membrana, pues nuestro potencial de membrana basal, y nos preparamos una vez más para el siguiente potencial lento, que dispare una vez más este. Ahora, es muy importante conocer las fases y conocer qué canales están involucrados, porque esto también depende dónde van a actuar ciertos antiarrítmicos. Tenemos, por ejemplo, los antiarrítmicos del grupo 1, que actúan principalmente en sodio. Tenemos los de grupo 2, que son beta bloqueadores, que actúan principalmente
activando temas mucho más autonómicos que van a afectar cuánto dura esta fase 4. Tenemos los del grupo 3 que son más de potasio y tenemos los del grupo 4 que son los de calcio. Entonces ya con eso más o menos podemos saber qué tipo de efectos van a tener estos antiarrítmicos sobre el potencial de acción basándonos en qué canales van a bloquear. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen de cómo es ese movimiento y ese flujo de cationes que vamos a tener. Tenemos acá en los del nodo sinusal, en los de respuesta lenta, vemos que esta fase 0 nos concuerda perfectamente con este pico de entrada de calcio. Vemos que la fase 3 concuerda con este pico de salida de potasio. Vemos acá una corriente FONI progresiva, la cual eventualmente se cierra tras llegar o alcanzar un tiempo determinado. Y lo mismo acá. Vemos una corriente fuerte de entrada de sodio que concuerda con la fase 0. Vemos una salida de potasio concordante con la fase 3. Y vemos una corriente de calcio mucho menor a comparación de, por ejemplo, esta de sodio, pero igual importante, la cual constituye o forma lo que va a ser la meseta de la fase 2. Ya para terminar tenemos que entender cómo se va a transmitir este impulso, porque tenemos que saber que entre lo que cabe todo el corazón debería, por decirlo así, disparar o contraerse al mismo tiempo para que las fibras se coordinen y generen la eyección y la relajación de manera adecuada. Y esto se va a permitir porque las células miocárdicas tienen unas uniones en hendidura que también se conocen como uniones gap, donde permiten el flujo de iones a través de una célula a otra. Entonces precisamente eso es lo que hace que las células se despolaricen de una forma organizada. Esta se va a despolarizar por temas de tiempo y progresivamente va a comenzar a despolarizar las otras. Pues cuando las corrientes o cuando las concentraciones de sodio aumentan acá, sabemos que los iones positivos siempre van a buscar irse a donde están más negativos o a donde hay un ambiente mucho más negativo. Esto va a hacer que las altas concentraciones de sodio de acá se impulsen de manera rápida y veloz hacia la siguiente célula que tiene un ambiente mucho más negativo. Esta va a alcanzar un umbral, lo que le va a permitir disparar su potencial, aumentar el flujo de sodio, ella hacerse mucho más positiva y transmitir el mensaje de una célula a otra. Ahora, muchas veces a nosotros nos hablan de una corriente intracelular y una corriente extracelular que son iguales pero opuestas. ¿Esto a qué se refiere? A que cuando nosotros metemos todo el sodio que está acá afuera dentro de la célula, este ambiente se va a volver mucho más negativo. Y este ambiente de esta célula B, que es mucho más positivo porque este todavía conserva sus iones, va a tender a desplazarse para generar un equivalente o una tranquilidad eléctrica en todo este flujo de iones que pasa progresivamente. Y ya para terminar tenemos que tener en cuenta dos cosas para que el potencial se pueda transmitir de manera adecuada. Y es que estas corrientes de sodio, pues como todas están unidas así en cadena como lo muestra el esquema, no solamente van a llegar a la célula B, sino que también se van a mover hasta la célula C, hasta la célula D y etcétera. Entonces tenemos que saber que la cantidad de voltaje que yo logro alterar en la célula B, en la célula C y progresivamente es dependiente a qué tanta corriente deje entrar inicialmente. Y esto es lo que nos muestra esta gráfica. Vemos una línea azul donde tenemos un alto flujo de entrada inicial que progresivamente se va a ir disminuyendo y disminuyendo, haciendo que a cada célula, por decirlo así, le comience a llegar menos voltaje. Y ahora lo comparamos con esta célula roja que recibe una corriente inicial mucho menor. Y vemos que como recibe una corriente inicial mucho menor, el voltaje o los iones o el cambio que recibe la célula B es mucho menor al que recibía acá, que había recibido indirectamente una corriente más alta y así progresivamente. Sin embargo, las células, para no perder esto, pues porque acá nos muestran un umbral, vamos a ver que si metemos la corriente acá, esta alcanza a llegar al umbral para despolarizarse. Eso reinicia todo este sistema para que entonces esta se vuelva a la B y esta se vuelva a la C. Porque claro, yo tenía una A que despolarizó esta. Como esta se despolarizó, esta ahora tiene una nueva entrada de corriente tan alta como la que tenía la A para despolarizar la C y así progresivamente.
Una forma fácil de entenderlo y de ver qué tanta corriente o qué tanto cambio van a tener a medida de la distancia es, por ejemplo, cuando uno grita. Si uno tiene un grito inicial muy fuerte, es más probable que entre más lejos llegue ese grito, mayor o mejor se conserve el volumen, a diferencia de que si yo grito pues con un volumen mucho menor, que a la misma distancia vamos a tener una pérdida en el volumen. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, dos mecanismos que tenemos para conservar este sistema donde una célula alcance a transmitirle suficiente corriente a la siguiente para que se despolarice y el ciclo se continúe, son esas dos formas. O tener entradas muy altas, como la que vemos acá, que nos va a permitir la despolarización de esta, o simplemente bajar el umbral, que si logramos bajar el umbral a un nivel donde no se necesite tanta corriente, o pues con el ejemplo que mencionamos anteriormente, tanto volumen, igual vamos a lograr el mismo efecto. Y estas son como las dos formas como podemos llegar a transmitir esos impulsos y esos potenciales dependiendo de la distancia y dependiendo de aspectos como lo es el umbral y como lo es la corriente inicial que se generó. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, inquietud o comentario, los voy a estar revisando en los comentarios. Y si tienen cualquier tema de cardiología que les gustaría que viéramos o revisáramos, déjenlo en los comentarios, que también lo voy a leer y en un futuro se realizará ese video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.